Analizaremos el acuerdo y sentencia número 111/20, que sentó un importante precedente respecto a la postura de la Corte y de reconocidos magistrados con relación a la vía del amparo como mecanismo idóneo a fin de garantizar la tutela efectiva de mandatos constitucionales. De allí deviene la importancia del análisis de la resolución, teniendo en cuenta lo concerniente al acceso a la información pública de los ciudadanos. Los ministros han asentado postura de que desde ningún punto de vista pueden ser cercenados por órganos administrativos del Estado derechos consagrados en la Carta Magna, y que el menoscabo de garantías constitucionales resulta una grosera violación a los derechos fundamentales, más aún cuando la finalidad del artículo 28 de la Ley Suprema tiene como esencia transparentar la actuación del Estado, ejercida por el gobierno a través de sus representantes. Por ello, se desarrollará un análisis de los fundamentos de los ministros de la Corte Suprema, con cooperación de reconocidos magistrados con vastos conocimientos de la acción de amparo y su procedencia. En el caso que analizaremos es la acción de constitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovida por el señor Juan Carlos Lezcano Flecha contra Contraloría General de la República. El análisis de los votos de acuerdo y sentencia será analizado en base a los fundamentos esgrimidos a la luz de las normas de la Constitución Nacional y demás leyes concordantes que regulan las garantías constitucionales. A los efectos de una equilibrada participación, la metodología del análisis se realizará de la siguiente forma. Soy la abogada Shirley Bernal y me corresponde analizar el voto de la ministra Carolina Llanes. La doctora Llanes inicia su análisis del caso examinando la viabilidad de la acción de inconstitucionalidad como medio de impugnación de las resoluciones judiciales dictadas por órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia del juicio de amparo, así como la acordada 1005/15 dictada por la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que el artículo 134 de la Constitución Nacional establece que todas las sentencias recaídas en el amparo no causarán estado, es decir, que a criterio de la ministra la acción de inconstitucionalidad sí es una vía idónea para la revisión de las resoluciones judiciales atacadas en el juicio de amparo y en la acordada número 1005/15. Respecto a esta acordada, la Contraloría General de la República manifiesta que no es la vía para reglamentar una garantía constitucional porque solo puede ser reglamentada por ley y no por una norma que resulte inferior como lo es en el caso de la acordada. Además, manifiesta que existen arbitrariedades en las decisiones impugnadas y recalca que lo que está en juego es el acceso a la información pública que obra sobre algunas personas en fuentes públicas, las cuales no deben revestir las características de secreta, solicitando así el rechazo de la acción de inconstitucionalidad. Por su parte, la Fiscalía General del Estado solicita el rechazo de la acción de inconstitucionalidad alegando que no se configura la arbitrariedad ni tampoco violación constitucional. En ese caso, entonces, tenemos por un lado el acceso por parte de la ciudadanía a la información de fuentes públicas, que serían las declaraciones juradas de bienes y rentas, y por el otro lado, el derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental sin orden judicial. Recordar que las declaraciones juradas de bienes y rentas, conjuntamente con las rendiciones de cuentas, constituyen herramientas democráticas, es decir, fueron creadas para que exista transparencia y para combatir la corrupción. Y es por eso que la doctora Llanes manifiesta y funda su decisión en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como en la Convención Interamericana de la OEA contra la Corrupción, ambos ratificados por el Paraguay. Por tanto, su voto es el rechazo de la acción contra la citada resolución y la acordada 1005/15 con imposición de las justas en el orden causado. Concluyendo, en cuanto al análisis del voto de la doctora Llanes, considero el rechazo de la citada acción de inconstitucionalidad, la cual se ajusta a los lineamientos jurídicos que rigen en el derecho constitucional.
teniendo en cuenta que las resoluciones judiciales impugnadas y la acordada 1005/15 no violan normas ni principios constitucionales. Soy la abogada Mirta Bernal. Me corresponde analizar el voto del ministro Alberto Martínez Simón. El ministro de la Corte, Alberto Martínez Simón, ha emitido su voto en la cuestión planteada sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en base a los planteamientos siguientes. Primeramente, el señor ministro realizó una determinación de las sentencias y actos normativos atacados en la acción de inconstitucionalidad. Las mismas son resoluciones judiciales de primera y segunda instancia, con sus aclaratorias, y contra la acordada 1005/15 dictada por la Corte Suprema de Justicia que reglamenta el acceso a la información pública. Analizados los fundamentos de la acción de inconstitucionalidad, donde la Contraloría alega ser garante del patrimonio documental privado de las personas respecto a las informaciones contenidas en las declaraciones juradas de bienes, rentas, activos y pasivos, y que es responsable de la tutela de dichos documentos. Con la acción de inconstitucionalidad, la Contraloría trata de reparar derechos lesionados por los órganos inferiores que resolvieron y dictaron resoluciones en el amparo en cuestión, y de esa forma negar la entrega de los documentos protegidos constitucionalmente sin intervención de los órganos judiciales. El ministro Alberto Martínez señala que el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Ley 5/92, y en el Pacto de San José de Costa Rica, Ley 1/89, así como el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional, que prescribe que las personas tienen derecho a recibir información veraz, responsable y ecuánime, así como el derecho a las fuentes públicas de información son libres para todos. Hace mención al derecho que tiene toda persona de acceder a información pública sin necesidad de justificar las razones, a excepción que dichas fuentes se encuentren catalogadas como secretas o reservadas. Sostiene que la vía del amparo es el procedimiento idóneo para este tipo de controversias, en los que una persona le es negada información pública cuando no existe otra vía, por lo que el amparo se constituye en una acción residual, y menciona el artículo 134 de la Constitución Nacional, que hace referencia al amparo. De todo esto, manifiesta el ministro Martínez Simón que la acción de inconstitucionalidad debe ser desestimada por la inobservancia de las violaciones a principios y derechos constitucionales en las resoluciones impugnadas, y por carecer violación del derecho constitucional alguno en la acordada número 1005/15 dictada por la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que la acordada reglamenta la forma en que se deben encaminar los pedidos al acceso a la información pública. Concluye afirmando que no hay justificación para que la Corte reexamine cuestiones resueltas en otras instancias cuando no se detectan transgresiones a principios y normas constitucionales. Por todo lo expuesto, el ministro manifiesta que vota por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, y en cuanto a las costas sean establecidas en el orden causado. Considero que el voto del ministro Simón Martínez por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República se ajusta a los lineamientos jurídicos que rigen el derecho constitucional, teniendo en cuenta que las resoluciones impugnadas, así como la acordada número 1005/15, no contienen violaciones a las normas y principios constitucionales. En cuanto a la publicidad de las declaraciones juradas de bienes, rentas, activos y pasivos de funcionarios públicos, estoy conforme con las publicaciones, siempre que no violen dichas informaciones el derecho a la intimidad, que es un derecho establecido constitucionalmente. Abogado Carlos Brites, alumno de la Escuela Judicial. Por indicaciones del profesor de Derecho Constitucional, vengo a desarrollar un resumen del análisis del acuerdo y sentencia número 111, el voto de la magistrada María Mercedes Guillermini Palumbo. Al iniciar el desarrollo del debate sobre la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República, la doctora María Mercedes Guillermini Palumbo
menciona que es pertinente el análisis y la revisión de las características que sostiene la validez de la acordada 1005/15, ya que según lo manifestado por la doctora Muñermini, el agravio planteado contra esta acordada en la acción de inconstitucionalidad se encuentra cuestionada a tiempo dentro del proceso principal. Es decir, que la CGR, al no presentar su agravio con carácter preliminar a la pretensión principal, consiente plenamente la aplicación de dicho documento y su reclamo en dicha instancia carece de legitimidad. A los fines de reforzar su argumento en referencia a la extemporaneidad, la doctora Muñermini menciona dos artículos del Código Procesal Civil, el artículo 562 y 538, perteneciente a los trámites especiales legislado como normativa de impugnación de la inconstitucionalidad por la vía de la excepción, insistiendo en que el momento procesal del agravio presentado por la CGR en referencia a la acordada 1005/15 es de condición extemporánea. Por otra parte, la doctora María Mercedes Muñermini Palumbo sostiene que el amparo, según establece el artículo 134 de la Constitución Nacional vigente, es la herramienta jurídica pertinente para salvaguardar derechos y garantías que eventualmente fueran denegadas, en vista de que la solicitud de la información solicitada pertenece a un derecho de rango constitucional y fundamental en la gestión de la democracia. La doctora continúa diciendo que el derecho a la información es un derecho fundamental protegido en nuestra Carta Magna y que inclusive al ser denegada lo peticionado por el amparista, se produce automáticamente la urgencia del reclamo del derecho lesionado como presupuesto indicativo del texto constitucional. Es importante atender la perspectiva del argumento de la doctora Muñermini al percatarse de que ante el requerimiento del amparista que funda su pretensión en la Ley 5.282, que regula el derecho a la información, y a la contestación de la CGR que se niega la solicitud del solicitante invocando la Ley 5.033 de la Declaración Jurada de Bienes, amparándose en ella, situación que según la doctora Muñermini conlleva una tergiversación y desenfoque del tema central del debate, que recae no en otra cosa más que el derecho a la información, mencionando que a contrario sensu de lo argumentado por la CGR, se desdice en su argumento al no encuadrarse a lo establecido en el artículo 3, numeral 5 de la Ley de Declaración Jurada. Y por otra parte, la doctora Muñermini en su extensa argumentación agrega la necesidad de delimitar el derecho constitucional a la información con otro derecho constitucional, que es el derecho a la intimidad, artículo 33 de la Constitución Nacional, dentro del marco de la consideración de otro derecho constitucional, que es el artículo 45, Constitución Nacional, de los derechos y garantías enunciados. Es por eso que la doctora Muñermini, entendiendo que el derecho constitucional que consagra el derecho a la información encuentra sus límites en otro derecho constitucional, que el derecho a la reserva sobre la vida privada enunciada como derecho a la intimidad, y dentro del marco de análisis sostiene que la información que se podría proporcionar dentro del marco de la Ley 5.282 en la información pública no debe extenderse a las personas que están afectadas por grados de consanguinidad o afinidad, ya que las mismas deben ser resguardadas por el derecho mismo de la protección a la intimidad. En conclusión, cabe manifestar que la doctora Muñermini, por todos estos argumentos manifestados, ha presentado su voto por la inconstitucionalidad parcial. Por mi parte, comparto el interés de la magistrada doctora Muñermini en profundizar el debate sobre este caso, en donde se contraponen dos derechos de jerarquía constitucional, abogando porque las mismas puedan ser equilibradas, fundamentados en principios de proporcionalidad y razonabilidad, de tal forma que las normas constitucionales puedan ser de utilidad práctica del hombre libre en una república democrática como la nuestra. Es todo, muchas gracias. Abogada Elba Romina Brun, voy a estar hablando del voto del magistrado Marcos Llera Hunter. La Contraloría General de la República promovió la acción de inconstitucionalidad en contra de 4 resoluciones judiciales precedentemente mencionadas, así como la acordada número 1005 del 21 de septiembre de 2015, aludiendo a que esta última es inconstitucional por invadir competencias reservadas a la ley y a la Constitución Nacional. En cuanto a las resoluciones judiciales, menciona que son inconstitucionales por basarse en esta acordada, imponiendo a la institución a exponer las declaraciones juradas, actitud que a su criterio le está vedada por ley número 5033/13.
Asimismo, arguye también que la garantía constitucional de amparo no es la vía legal correspondiente para acceder a esta información. La accionante pretende hacer valer la garantía constitucional y utilizarla como una tercera instancia para obtener así una revisión de los fallos recurridos. Sostiene que al dictar las resoluciones de primera y segunda instancia se han violado 3 artículos constitucionales que a saber son el artículo 137 sobre la prelación de las leyes, el artículo 17 sobre los derechos procesales y el artículo 256 sobre el deber de dictar sentencia fundada en la Constitución y en las leyes. El accionante apunta que los fallos son inconstitucionales porque lo obligan a violar el artículo 3 de la Ley 5033/3. La Contraloría General de la República es calificada como fuente pública por la ley, por lo que la misma está facultada a proveer la información pública. También determinada por ley, esta no hace distinción a quienes pueden o no acceder a dicha información, y tampoco se necesita fundamentar el motivo del requerimiento de dicha solicitud. Ahora bien, sí hay límites establecidos que se limitan a la información pública reservada, pero esta debe ser calificada como tal también por ley, por lo que no puede quedar al arbitrio de la fuente determinar qué información puede proporcionar y qué no. Es importante resaltar que a criterio del magistrado, los jueces de primera y segunda instancia sí han incurrido en una incongruencia al momento de dictar sus fallos, apartándose de lo que se pretende a lo que se otorga. Lo que se pretendía eran las declaraciones juradas de ciertas personas públicas durante cierto periodo de tiempo, y lo que se otorgó fue extensivo a los cónyuges y a los hijos, dándose así una incongruencia del tipo ultra petita. Para el magistrado Marcos Riera Hunter, corresponde rechazar la inconstitucionalidad con relación a la acordada número 1005/15, declarar la inconstitucionalidad parcial de los fallos recurridos en cuanto a su pronunciamiento y rechazar la acción de inconstitucionalidad contra los demás pronunciamientos de las resoluciones. Personalmente considero acertada y pertinente el voto del Dr. Riera Hunter al hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad, puesto que se ha desprendido lo resuelto por los jueces de primera y segunda instancia de cómo ha quedado traba la litis, resolviendo y otorgando más de lo que se ha pedido. La resolución que rechaza la acción de inconstitucionalidad es certera, de que todos los votos de todos los ministros convienen que en ninguna de las resoluciones, así como la acordada, son contrarias a la Constitución Nacional, es más, las mismas han sido fundadas en ella. Que la accionante se crea agraviada, pero no demuestra dicho agravio o lesión a sus derechos, y crea conveniente utilizar esta acción como una tercera instancia para hacer valer su postura, logrando con este proceso extender el plazo de cumplimiento de la orden judicial. Soy Gustavo Burgos. Voy a analizar el voto del ministro Manuel Jesús Ramírez Candia. El voto de dicho ministro consistió en que su criterio sobre las resoluciones atacadas por vía de la acción de la inconstitucionalidad se encontraban ajustadas a derecho, es decir, tanto la primera resolución que hizo lugar al amparo, así como la resolución del Tribunal de Apelaciones que lo confirmó. Entre los argumentos esgrimidos en la resolución analizada, el ministro enfatizó en que dichas resoluciones no son inconstitucionales y que el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía es la que hace efectivo y operativo el principio republicano del Estado de Derecho. En la República, la soberanía reside en el pueblo, y atendiendo que es de interés de la sociedad la conducta de los funcionarios dependientes del Estado y la responsabilidad de los mismos en sus acciones, la acción de amparo era procedente. Continuó diciendo el ministro que el acceso a la información es una forma de evaluar la honestidad de quien tiene la obligación de administrar los bienes y recursos de la ciudadanía, así como el control en la evolución del patrimonio de los mismos. El doctor Ramírez Candia, en su voto, hizo expresa alusión a la acción de amparo. Es la vía idónea atendiendo que la acordada número 1005/15 así lo dispuso y lo reglamentó. Además, que la negativa de brindar la información requerida por el amparista viola un mandato constitucional claramente establecido en el artículo 28 de la Carta Magna, así como también tratados internacionales.
En su fundamentación aseguró que la vía contenciosa administrativa alega por el recurrente como medio idóneo era un notable error, atendiendo a que la dilatación del proceso contencioso deviene innecesario y menoscaba una garantía, y que no existe otra vía para hacer efectivo el derecho constitucional y legal y establecido expresamente en la Constitución de la República y reconocido como un derecho fundamental que no sea la acción de amparo. En base a dichos argumentos, votó por el rechazo de la acción promovida por la Contraloría General de la República y en consecuencia votó en sentido de hacer efectiva la publicación de las declaraciones juradas de todos los funcionarios, a fin que la ciudadanía tenga acceso al estado patrimonial de los mismos, más aún resaltando que el patrimonio de los funcionarios procede de recursos públicos y es un derecho de raigambre constitucional para la ciudadanía tener conocimiento de los mismos. Esto ha sido el análisis del ministro Jesús de María Ramírez Candia. Prosiguiendo con el análisis realizado por los compañeros, a mí me corresponde analizar la postura manifestada por el ministro Eugenio Jiménez Rolón, el cual manifiesta que el accionante expresó que dichas resoluciones violan derechos y garantías constitucionales consagrados en los artículos 17, 137 y 256 de la Constitución. Además, el accionante sostuvo que los magistrados inferiores infringieron el orden jurídico al basar sus resoluciones en la acordada 1005/15. Así también, por otra parte, el señor Juan Lescano Flecha, por derecho propio y bajo patrocinio, manifestó que las resoluciones impugnadas fueron juzgadas correctamente por los órganos inferiores. En ese sentido, explicó que no solicitó el acceso a la información personal de ningún funcionario, sino únicamente información de fuente pública que no está alcanzada por una calificación o determinación legal o de secreto, de reserva. Así también, en base a estas consideraciones, es que el ministro se pronunció diciendo que la dilucidación de la primera cuestión requiere el análisis de un argumento procesal expuesto por el accionador que la Contraloría General de la República debió articular la excepción de inconstitucionalidad al momento de contestar la demanda principal y al no hacerlo ya no puede argumentar que la normativa en la que se lindan las sentencias sea inconstitucional. Por ende, las resoluciones también lo son. Dicho esto, el artículo 562 del Código Procesal Civil establece la imposibilidad de interponer la acción fundada en inconstitucionalidad indirecta si no se hubiese opuesto la excepción establecida en el artículo 538 del mismo cuerpo legal. La norma sanciona la inacción del litigante con la pérdida de oportunidad de promover la acción de inconstitucionalidad indirecta como un medio de control preventivo. Al respecto, Jiménez Rolón no coincide con la interpretación que la representante del Ministerio Público y la mayoría de los miembros naturales le han dado a la interpretación del artículo 586 CPC, en el cual mencionaron que los litigantes no pueden provocar el control de constitucionalidad en los juicios de amparo, ya que en dicho juicio no podrá articularse excepciones ni incidentes, teniendo en cuenta la naturaleza sumarísima de este procedimiento. Sin embargo, el artículo 546 del CPC, menciona a Jiménez Rolón, es determinante, ya que constituye una norma especialmente estatuida para la impugnación de inconstitucionalidad normativa en juicios especiales, la cual declara inadmisible la excepción de inconstitucionalidad en concordancia con el artículo 562 del CPC, el cual determina la inadmisibilidad de la acción en los juicios especiales de cualquier naturaleza, lo que implica que no cabe reserva alguna.
por el cual el accionado tiene expedita la vía exigida por el artículo 562 del CPC, la cual se erige en condicto sine qua non para la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad contra una resolución judicial que se funda en un acto normativo reputado inconstitucional. Así también, el ministro concluyó que la acordada 1005/15 es constitucional, ya que la reglamentación no invade una competencia legislativa. La Ley 5284/14 y el Decreto 4064/15 prevén remedios, acciones judiciales, en caso de que las fuentes públicas de información incumplan con las disposiciones normativas, por lo que la Corte, en virtud a la facultad que le es otorgada por la Ley 609/95. Así también mencionó que solo corresponde centrarse en el marco de una acción de inconstitucionalidad, de que la Sala Constitucional no puede ser utilizada como un medio para imponer un criterio de interpretación distinto al sostenido por los juzgadores ordinarios. La acción de inconstitucionalidad no se erige en una tercera instancia, en la que pueda proponerse un nuevo debate sobre cuestiones que ya han sido sumamente debatidas y resueltas razonablemente en instancias ordinarias. Por lo que concluye que la acción de inconstitucionalidad en las sentencias impugnadas debe rechazarse, así también en la acordada.